Cordial saludo, mi nombre es Enrique Cortés, mi compañera Claudia Benítez y el día de hoy vamos a explicar unos conceptos acerca de las bases de datos. Primero que todo es fundamental saber qué es base de datos. Entonces, para mi grupo, base de datos es un conjunto de datos estructurados pertenecientes a un mismo contexto, los cuales son almacenados en un medio físico y suelen representar grandes cantidades de información. Bueno, dentro de las partes que consideramos que componen una base de datos tenemos las entidades, las cuales son la representación de un objeto o idea del mundo real representada de forma abstracta en una base de datos. También tenemos los formularios, que son quienes representan la interfaz de usuario final, mediante la cual los datos pueden ser modificados o ingresados en la base de datos. Tenemos los registros, los cuales hacen referencia a una sección individual de información almacenada. El sistema gestor de base de datos, que es el software encargado de todo el procesamiento, descripción, administración y recuperación de información de una base de datos. Tenemos el hardware, el cual son todos los componentes físicos que realizan una tarea de entrada, salida y almacenamiento de información. Los atributos, que son la representación de las características de una entidad. Tenemos las tuplas, las cuales son la representación de un objeto único de datos. Ahora vamos a mencionar la función de cada parte. Tenemos que las entidades, su función es permitir la asignación de los campos, los tipos de datos y las características del objeto representado. Los formularios son los que permiten la interacción del usuario con la base de datos. Consultas, registros, edición. Cabe resaltar que es el usuario final. Los registros, su función es representar un conjunto único de datos estructurados. El sistema gestor de base de datos son los conjuntos de programas que permiten almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. El hardware, que pues es quien nos almacena toda la información recolectada en la base de datos. Los atributos son los elementos o características que permiten la asignación de valores. Y para finalizar, las tuplas, que nos organizan de manera secuencial los datos a medida que ingresan en la base de datos. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta, ¿qué pasaría si al objeto o base de datos le faltara esta parte? Entonces tenemos, si nos falta la entidad, pues no existiría un objeto representativo al cual asignarle los datos. En caso de que no existan los formularios, no habría comunicación entre el usuario final y la base de datos. Si no hubiesen registros, no existiría información a la que se pueda gestionar. Si no hay un sistema gestor de base de datos, no se puede crear una base de datos, asignar componentes o realizar acciones. Si no hay un hardware, no se podrá crear la base de datos, no se podría gestionar la información, ya que no hay un medio físico para almacenarla. En caso de que no existieran los atributos, no se podría asignar datos a un objeto. En caso de que no hubieran tuplas, la información registrada no tendría un orden secuencial lógico. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funcionan juntas todas las partes. Primero, se debe disponer de un dispositivo físico que permita el almacenamiento de la información. Posteriormente, se ejecuta la instalación de los programas necesarios para la creación y administración de la base de datos, el cual se denomina Sistema Gestor de Base de Datos. Se realiza la abstracción de las entidades del mundo real. Posteriormente se asigna a cada una de las entidades los atributos necesarios. Luego se lleva a cabo el diseño de una interfaz que permita la interacción del usuario final con la base de datos. Y finalmente se generan los registros cuando el usuario inserta información en la base de datos. Al generar dichos registros se crea de forma incremental una tupla en cada entidad. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada. Gracias.